¿Dónde puedo encontrar a Raquel? Está ahí en el camión, ocupada. Gracias. ¿Qué querrá esa de Raquel? ¿Qué va a querer? ¿Qué pasa? Quisiera hablar con usted. Pues podía haber elegido otro momento. Espere, enseguida acabo. Me habían hablado de usted. Y tenían razón. ¿Qué cobra? 1000. Con usted 1500. Lo paso mal con otra mujer. 5000 limpias. Siempre me quedo corta. Si le sobra el dinero. Hablo de que puede ganar 5000 cada vez que se ocupe con un hombre. ¿Le interesa para empezar? Claro que me interesa. Venga mañana a mi casa. Hablaremos con más detalle. No falte. ¿Cómo voy a faltar? Ah, y perdone que la tomara por una de esas que le gustan las mujeres. Non tiene pérdida. Está a la salida de Toledo a mano izquierda. Además, en cuanto le vea, se tiran los ojos detrás. No te digo más que la primera vez fui a comprar un cenicero y me colocó 3000 pesetas de cacharros de barro. No repares en gastos. Vale. Confío en ti. ¿Le pasa algo al coche? No. Tenía que hablar contigo, pero no en el puesto. ¿Son tus padres? ¿Los del puesto? No, trabajo para ellos. ¿Dice que quiere hablar conmigo? Sí. Hay una señora que quiere conocerte. Una amiga mía. Te invita a comer o a cenar en su casa. ¿Una amiga suya? ¿Y es muy vieja esa señora? No, por supuesto que no. Mayor que yo, desde luego sí. ¿Qué le digo? Con cenar no se pierde nada. Y puede que solo le interese la cerámica. Puede. ¿Laura Velázquez? Sí, soy yo. ¿Habías estado en Madrid ya? No, es la primera vez que vengo. Os hemos conseguido plaza en una residencia que queda cerca del gimnasio. ¿Conoces a alguien en Madrid? A un chico del mismo pueblo. Al principio estarás un poco desconcertada en una ciudad tan grande, con tanta gente. ¿Qué va? Estoy hecho un flan desde que me comunicaron que me concedían la beca. Me parecía un sueño. Es bastante por hoy. Mañana comenzaremos en serio. Ducharos y podéis iros ya. Luis, no esperaba que vinieras. No podía dejar de venir. Recibí tu carta y tú no conoces Madrid. Es que nos llevan a la residencia. ¿Puedo llevarte yo? Espérame, no tardo. Solo es ducharme. Hemos procurado aprovechar al máximo las ventajas naturales de belleza y funcionalidad del lago y río. Cada construcción está orientada de forma que su fachada principal abarca el maravilloso.
Mónica. Mónica. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan sola? ¿Por qué me miras así? No, no es nada. Perdone. Es que cada vez que la miro, la veo tan elegante, tan segura de sí misma, tan interesante. ¿Quién pudiera tener su clase? Pero, Mónica, tú eres muy bonita y muy simpática. No tienes por qué parecerte a nadie. A usted sí. Anda, no seas tonta. Venga, diviértete. Perdone. Le he estropeado el traje. No tiene importancia, ha sido culpa mía. Domínguez, Don Marcos, dígame una cosa. ¿Quién es esa chica? es la que ha traído a las demás. La Celestina, la Madame, la que manda en todas. ¿Tan joven? Sí, son los tiempos que corremos, señor Velázquez. Ese oficio antes lo tenían las cincuentonas retiradas. ¿A que no sabe de quién es hija? ¿Se acuerda de don César Casares? El que fue director de su masa. Exacto. El que se escapó del país dejando detrás una quiebra de más de 500 millones. Pues esa es su hija. ¿Le ha pagado ya? Todavía no, pero tengo aquí el cheque. Démelo. Pero, señor Velázquez, no es propio. Démelo. Como quiera. Pero le advierto que con esa chica no hay nada que hacer. Otros lo han intentado y nada. Perdone. ¿Es usted? ¿Puedo sentarme? Sí. Es que tengo un problema. Se ha quedado sin chica. No, no es eso. Tendría que venir conmigo. ¿A dónde? A un refugio que tengo en la sierra. ¿Tan lejos para qué? Es que me he dejado allí el talonario de cheques y ustedes querrán cobrar. ¿Viene? Yo no entro en el precio. Si no me acompaña, no podré darle ese cheque. ¿Tiene miedo? ¿Miedo de qué? ¿De mí? No me hagas reír. Bien. Entonces vamos. ¿Por qué no? El chalet está lejos, ¿eh? Pero tiene unas vistas. ¿De noche? También. ¿Le gusta mi refugio de montaña? Muy bonito. De día gana mucho. Por ese ventanal entra un sol espléndido. Sí, es una lástima que sea de noche. ¿Correcto? Correcto. Pero nos vamos ya.
Por mí, si quiere, nos quedamos un rato más. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues no sé. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Enciendo la chimenea? ¿Qué pasa? ¡Qué torpe soy! Qué bien ha salido esta vez. ¿Quiere tirarse otra? No pensará que ha sido a propósito. No, por Dios. Bueno, no tendré más remedio que hacer lo mismo que en las comedias americanas. ¿Y qué hacen en las comedias americanas? Quitarme el vestido y ponerme una camisa de usted. ¿No tiene otra más larga? No, es la única. Las demás se las han llevado a la lavandería. Qué contrariedad, ¿no? No, contrariedad no. La chimenea tira estupendamente y en realidad hace mucho calor. A usted no le importa que me quede así mientras se seca el vestido, ¿verdad? A mí, figúrese. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Yo sí sé lo que haría. No creo que haya que esforzarse mucho en adivinarlo. Ya lo sé. Comer. Pienso lo mismo que usted. Tengo un hambre de miedo. Está por aquí la cocina, ¿verdad? Después de comer entra una languidez. Si quiere, arriba hay una alcoba. Cómoda, amplia, con unas vistas preciosas. Buena idea. Así mientras se puede ir secando mi vestido. Claro. ¿Vamos? Un momento. Ay, va, pero si ya está seco. Tenía usted razón. Esta chimenea tira de miedo. ¿Quiere volverse otra vez, por favor? Bueno, ya está bien. ¿Qué pasa? ¿He dicho alguna inconveniencia? ¿Qué inconveniencia ni qué narices? Venimos aquí sabiendo que lo del cheque era una excusa, ¿o no? Sí. Luego se pone medio desnudita pensando que me iba a impresionar. ¿Tengo razón? Tiene razón. Después come y me dice que le entra la languidez. ¿A usted no le entra cuando come? ¡Claro que me entra! Y ahora se pone el vestido otra vez y se acabó. Si es que está seco. Pero oiga, ¿dónde va? Pero no me va a dejar aquí. ¡Espere! ¡Espere, hombre! ¡Oiga! ¡Espere! ¡Espere! ¡Hijo de la gran... Suba. Ande, suba. Por aquí no pasa nadie a estas horas. Está bien. Yo quería llevármela a la cama y usted no quería. Estamos en paz, ¿no? ¿Amigos? Un equipo completo para esquiar. Pero si yo no he pisado la nieve en mi vida. La pisarás. Si no, dime qué vas a hacer en mi casa de Navacerrada. Ropa de sport. Creo que te van mejor los colores claros. Compraremos bañadores y camisas para la playa. Estamos en invierno. Pero llegará el verano, ¿no? ¿Te gusta Benicassin? Te gustará. Ah, y un coche. De 2 plazas. Para ti y para mí. ¿Estás contento? ¿Qué pasa? ¿Se me ha olvidado algo? Lo único que yo hago bien de verdad es cazar con escopeta. Ah, no. Eso sí que no. Siempre he odiado la caza. ¿Qué hacer? Que matar a pobres conejitos.
¿Cómo ha estado, papá? Muy bien, muy bien. Se me ha enrollado un poco la cinta. Ni siquiera lo he notado. Habéis estado muy bien. Oye, aquella chica, la que está moviendo las cintas, es nueva, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es Laura, viene de un pueblo de Burgos. Es muy buena, una de las mejores. No ha tenido ni un fallo. Bueno, me voy, adiós. Hasta luego. No, Julia, no tengo más datos. Lo que te he contado de ella lo he averiguado haciendo preguntas a mi hija. De todas formas, don Esteban, mi respuesta es no. ¿No? ¿Por qué? Esa clase de chicas no. Creí que lo sabía. ¿Ahora vas a tener remilgos? A veces tenemos que hacer por los amigos cosas que no nos gustan. Si una mujer se vende, es cosa suya. Pero esa muchacha es demasiado joven. Aún no sabe lo que quiere. Ya, sientes escrúpulos y eso resulta desagradable. Las jóvenes de hoy queréis ganar mucho dinero y pronto. No os gusta esperar. Pero si llega el momento del sacrificio, de la humillación, no queréis aceptarlo. Claro que tú eres distinta. Vales mucho. Me conseguirás esa chica, ¿verdad? ¿Y si no lo hago? Por supuesto. No volverás a ocuparte de nuestros congresos, de nuestras convenciones de ventas, de nuestros clientes especiales. Eso no me importa. No seas testaruda. Estás demasiado metida en este mundo, Julia. Si das marcha atrás, todo podía ser más difícil para ti. ¿Es una amenaza? Sí, y creo que te conviene pensarlo. Mujer, ¿no comprendes que un hombre de mi edad pierda la cabeza por una chiquilla? Hablarás con ella, ¿verdad? Y le ofrecerás un puesto de modelo. Solamente eso. La visita que espera acaba de llegar. Hágala pasar. No estoy para nadie hasta que no haya despachado este asunto. Buenos días, criatura. Vengo de parte de la señorita Julia. Muy bien, pero que muy bien. Eres justo lo que ella me dijo. ¿El qué? Muy guapa, muy natural, muy... Anda, vete desnudando. ¿Aquí? Claro, criatura. No tenemos tiempo para ir a ningún sitio. Por lo menos yo. ¿Qué pasa? Como me figuro que usted no habrá entrado todavía en materia con el cliente que tiene en su despacho, le comunico que acaban de llamar del Banco Intercontinental para decir que ya han ingresado la cuenta de Aceros Norte. Está bien, perfecto, gracias. Sigue, sigue. Paula, ¿cómo se le ha ocurrido a Galván hacer ese ingreso en el Intercontinental? De contraorden. En el industrial, corcho, en el industrial. ¿Puedo llevarla a algún sitio? No, gracias. Encantadora, señorita. No vivo, no duermo, estoy enajenado. Cuando la vi por primera vez fue como un arco iris rutilante que iluminó las tinieblas de mi existencia. ¿Cuándo podré entregarle mi corazón desbocado? ¿Suyo rendido? Postdata. Con una carta así, mi abuelo llevó de calle a mi abuela. ¿Sí? ¿La has recibido? ¿Recibido el qué? La tarjeta. Estás ya rendida. Julia, ¿cuándo vamos a salir juntos? No es lo que tú piensas, ¿eh? Solo quiero que pasemos un día juntos, conociéndonos un poco. Tengo mucho que hacer estos días. Entonces quedamos para el domingo, que es fiesta. ¿A qué hora te recojo? No muy pronto. A las 12. ¿Te parece bien a las 12? A las 12. Gracias, Julia.
¿Podría hablar contigo? ¿Conmigo? Me imagino que tendrás que cambiarte. Te espero en el bar, si quieres. Muy bien, enseguida vuelvo. Créeme, tienes una figura muy bonita. Me di cuenta cuando te vi el otro día actuando en el gimnasio. Y a la gente le gusta ver caras y cuerpos juveniles haciendo publicidad. A mí, en principio, no me parece mal. ¿Qué tendría que hacer? Para empezar, lo mismo que ahora. Usar un maillot y hacer posturas. La casa que te quiere contratar es la más importante en trajes de baño. Todo eso es fácil para mí. ¿Te gusta Madrid? Mucho. Lo malo es que la beca se acabará pronto. Entonces, quizás no estaría mal que fueras buscando algo para luego. ¿Tienes novio? No. Oiga, ¿y cuánto me darían? Ahora están seleccionando las modelos para formar el equipo definitivo. De momento, unas 5.000 pesetas por pase. ¿5.000 pesetas? Y si te quedas como modelo fija, podrías hacer unos 5 o 6 pases al mes. Dígame lo que tengo que hacer y lo hago. No tendrá queja de mí, se lo juro. Yo solo puedo facilitarte unos pases de prueba. Luego tendrás que ser tú quien decida lo que quiera. ¿Quién eres tú? ¿Y tú? El sobrino de Victoria. ¿Y yo también? Déjame entrar. Este es mi cuarto. Entra si quieres, pero dudo que este sea tu cuarto, porque es el mío. ¿Dónde están mis cosas? Y yo qué sé, si te sirve de algo, creo que he visto bajo una maleta junto a la puerta de entrada a la casa. ¿Y Victoria? Vamos a poner las cosas en claro con ella. Lo dudo. Victoria se ha ido a Madrid y no viene esta mañana por la noche. Es raro que no me dijera que tenía otro sobrino aquí. Creí que lo habías entendido, Pedro. ¿Se ha cansado de ti? Bueno, al menos te ha hecho algunos regalos y no te lo reclamará. Pero, señorita Julia, ¿qué voy a hacer yo ahora? Si pudiera hablar con ella, estoy seguro de que... No quiere hablar contigo. Pero si no tengo una gorda, ¿de qué como? Toma. Esto te ayudará durante unos días. Además, tú trabajabas. Vendías botijos, ¿no? ¿Cómo voy a ponerme a vender botijos así, ahora que soy tan fino? ¿Dónde están las mujeres? Están ahí. Es la hora de comer. Estamos esperando. Señorita Julia. No vuelvas a hacer eso, Raquel. Llevo 2 días buscándote y ni siquiera sabía dónde podía encontrarte. Es que, señorita Julia, yo me quedo aquí. ¿Que te quedas? ¿Por qué? Usted puede que no lo entienda, no sé. Pero mis amigas piensan lo mismo. ¿Verdad, Trini? A ver, ¿quieres sentarse? No, gracias. Explícate, Raquel. Está claro, señorita Julia. A mí los hombres que usted conoce no me van. Son muy importantes, muy finos. Da la impresión que son ministros o cosas así. Y ya me entiende. Raquel quiere decir que a ella lo que la priva son los hombres que vienen por aquí. Manolo, el del motocarro. Julián, el del camión. Es que enseguida nos entendemos, señorita Julia. Mira que aquel director de no sé qué, que mientras estábamos en el sofá todo era llamar por teléfono y decir cosas que una no entiende. Todas las veces había que bañarse. Antes y después. Como si una tuviera sarna. Y no contento con eso, polvos de talco que te crió. Pero pagan, ¿no? Y estos de aquí, menos, pero pagan. Y charlamos y me hablan de sus hijos. Vamos, que hay confianza. Oye, ¿te has enterado que van a operar al niño del Ginés? Ginés es el guarda. No paga cuando estamos con él, pero nos hace favores. Que no, vamos, que no.
que en vez de estar una trabajando tranquila, cree que va a meter la pata con algo. Lo has conseguido, Julia, ya lo sabía. No he conseguido nada. Ese es un primer paso que cualquiera da. Ella cree que puede ser modelo de la casa. ¿Y quién ha dicho otra cosa? Esa mujer me ha dicho después de la exhibición que es muy probable que me ofrezcan un puesto fijo. ¿Tú sabes lo que eso significa? No tendré que irme de Madrid, pase lo que pase con la gimnasia. No parece alegrarte mucho lo que te estoy contando. Yo creí que iba a darte una gran alegría. Sí, me alegro. Lo que me extraña es que se pueda ganar tanto dinero por tan poco trabajo. De tampoco nada. La señorita Julia dice que andaban buscando desde hace tiempo una chica como yo. Además, en el pueblo decían que no soy de las más feas. Por eso me fijé siempre en ti. Si uniéramos lo que tú ganas con lo que yo voy a ganar, seríamos ricos. Para charlar y conocerse mejor no hacía falta alejarse tanto de Madrid. Otra vez al chalet, ¿no, verdad? No. En realidad esta excursión es interesada. Hemos comprado unos terrenos para una urbanización. Solo había un campesino que se resistía a vender su casa. Por fin se ha decidido. Y ha dicho que sí. Quiero darle las gracias y pagarle personalmente. Ya. Y eso resulta un poco violento. Contigo a mi lado será más fácil. O sea que me has llamado para ayudarte en tu trabajo. Y yo que creía ser el centro de tu atención. Buenos días. Hola. ¿Están más resignados? Mucho más. Braulio, mira quién está aquí. Vaya, se salió usted con la suya. Su señora, ¿verdad? Tiene usted un marido muy tozudo. No sé por qué estoy cavando esto si nos tenemos que ir. Quizás sea la costumbre. No, no corra. Tenemos todo el día por delante. No tenga miedo, que no nos vamos a volver atrás. Comerán con nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Perdone si no hemos sacado la vajilla buena. Es que ya tenemos las cosas recogidas para el traslado. No ponga esa cara. Empezar a vivir en otro lugar también hace ilusión. A nuestra edad. Sírveles vino dulce. Es como hecho de pasas. Calienta el estómago, pero no se sube a la cabeza. Me lo agradecerá. Yo creo que los de Madrid no tienen colores de cara porque no toman vino decente. Es tarde. Creo que nos tendremos que ir. Que se van ya. ¿A dónde van a estas horas? Nos podríamos quedar un rato más. Yo estoy muy a gusto. Como quieras, Julia. Siempre pasa igual. Es una lástima que nos hagamos amigos cuando no nos vamos a ver más. Braulio es un buen hombre. Si se negaba a vender Un las purito. tierras es porque siempre ha vivido aquí. Gracias. Y no le gustaba la idea de tener que meterse en un piso. Ya le dije que podría comprar un chalet de los que hagan aquí. Quite. Sin poder sembrar nada. Cuidando rosales como una mujer. No, eso no va conmigo. Yo creo que en un piso viviremos bien. Además, tú ya no estás para cavar la tierra, Braulio. Cuando llueve, te da el reuma. ¿Qué se hace en un piso sin conocer a nadie? Ya nos conocen a nosotros. Yo iré a verles de vez en cuando. Y me darán una copita de vino como este. Le gustó el mosto, ¿verdad? Cuando se vayan, se llevarán una garrafa. Ahora vamos los cuatro a echar una siesta. ¿Una siesta? Claro. ¿Qué van a hacer si no? ¿En Madrid no la hacen? No, Braulio. En Madrid no tenemos tiempo para eso. ¿Tú quieres? Claro que quiere. Les voy a calentar las sábanas y ya verán. Que ellos no necesitan la salamandra, Elvira, que no llevan tanto tiempo casados como nosotros. Ya verán cómo se agradece el calorcito de las sábanas. Perdonarán que esté todo tan desordenado. Gracias. De nada. Bueno, ¿qué te parece, Julia? ¿Nos han casado? El piso en que van a vivir en Madrid cabrá entero en esta habitación. Vals número 10 en si menor de Chopin. ¿Qué cosa más rara en esta casa?
¿Quién lo habrá comprado, el marido o la mujer? La mujer. A todas las mujeres os gustan los valses. ¿Os recuerdan el primer baile, el primer novio, el primer beso? Te he decepcionado. ¿Por qué dices eso? Estás tan callado. ¿Cuánto tiempo llevas sin hablar con nadie? ¿Qué quieres decir? Cuando dos personas se quieren, Julia, desean hablarse, conocerse el uno al otro. Y yo sé muy poco de ti. ¿Qué quieres que te cuente? La historia de mi vida en estos últimos años. No. Quiero saber cómo fue antes. Lo que ocurrió con tu padre. ¿Dónde vivías? ¿Cómo era tu casa? Era una casa muy grande, con muchos rincones para jugar. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Durante muchos años viví sola en aquella casa. Veía a mi padre pocas veces, ocupado siempre con mujeres. Amantes de todas clases que me sonreían. Me acostumbré a vivir sola. Hace 3 años, aquella casa de repente dejó de ser nuestra. El juzgado había embargado todo cuanto poseíamos. Fue la ruina absoluta, completa. Y no hay nada más triste en el mundo que ver cómo unos desconocidos van llevándose todo cuanto tuviste a tu lado desde que eras una niña. Cada mueble, cada objeto, cada recuerdo. La sorpresa para mí fue todavía mayor, porque mi padre nunca me había hablado de sus negocios. Desapareció y no he vuelto a verle más. ¿No te ha escrito alguna vez? ¿No sabes dónde está? No. César Casares. Creo que nos presentó alguna vez. Para todos era un hombre estupendo. Un hombre serio, digno, importante. Me dijeron que se había fugado con el dinero de la compañía, que arruinó a sus socios y que se llevó con él únicamente a una persona, su amante de aquellas fechas. El día del embargo, de sus muchos amigos, tan solo uno vino a verme, a preguntar por mí. Era Javier Elizalde, casi como un hermano para mi padre. Vamos, anímate, Julia. No se acaba el mundo por esto, mujer. El lunes pásate por mi despacho, que tengo planes para ti. Los planes que tenía para mí quedaron aclarados en aquel mismo instante. Está bien. Gánate tú la vida. Busca un empleo. Cuando todos te digan que no sabes hacer nada, ya vendrás a buscarme.
Fue una época difícil. Cuando busqué ayuda, encontré las puertas cerradas. Las amistades de mi padre no querían saber nada de mí después de lo ocurrido. El poco dinero que me quedaba se acabó pronto. Llegué a no tener ni para poder pagar una habitación miserable. Conseguí trabajar en algún sitio. Apenas ganaba lo justo para vivir. Hasta que un día sucedió algo inesperado. Cerrábamos muy tarde, a las 3 o las 4 de la madrugada. Señorita Julia, por favor. Entré en aquel coche porque aquella mujer no te hacía pensar en nada dudoso. Una cara dulce, su edad, su aspecto delicado. Y lo que dijo luego, que me conocía desde que yo era pequeña, desde poco después de morir mi madre, y que siempre había sentido tristeza por mi soledad. No podía localizar su imagen en mi memoria. Conocíamos a tanta gente, pero ella lo aclaró enseguida. Durante mucho tiempo había sido la Celestina que proporcionó a mi padre sus queridas. Decía que yo conocía gente de mucho dinero y que ella contaba con mujeres discretas que querían ganar ese dinero. Ella estaba retirada y yo era joven. Según decía, las dos formábamos una combinación perfecta. No estoy diciendo que te conviertas tú misma en una prostituta. Serás únicamente la persona que ponga en contacto a esos hombres y mujeres. ¿Tienes escrúpulos? Sé que cuando pediste ayuda ninguno de tus amigos te hizo caso. Es natural, no te necesitaban para nada. Haz que te necesiten. Aprovecha sus debilidades. Hazles favores y que te los paguen. Los hombres son muy generosos pagando esa clase de favores. ¿Qué? ¿Trabajamos juntas? Dije que sí y todo fue perfecto. Los mismos que antes me cerraron sus puertas me han dado a ganar tanto dinero que ahora podría comprar la casa de mi padre si quisiera. Tengo varios apartamentos, un abogado de fama que me asesora y protege, descuento en varios bancos. ¿No te interesaría invertir en mi negocio? Por favor, no hables así. Ahora comprendo por qué esos viejos no querían marcharse de esta casa, de este mundo aparte. Yo también siento miedo de irme. No debes tener miedo. Nos hemos conocido y no volverás a estar sola. Estoy en la planta de cristalería y regalo y he visto a esa señorita. Sí, me parece muy bien. A las 9 de la noche. Donde siempre, ¿verdad? Conforme. Buenas tardes. Señorita Marta García, de la sección regalos. Señorita Marta García, de la sección regalos. Acuda al teléfono. ¿Me perdona un momento, por favor? ¿Dónde vais a encontraros? ¿A encontrar con quién? Venga, no te hagas la idiota. Ahora vas a meterte en la cama con un fulano. Te lo han dicho por teléfono. ¿A mí? Mira, a mí me da igual lo que hagas con tus ratos libres. Solo quiero que me digas quién te proporciona esos chollos. No sé de qué me hablas, estás loca. Podría decir a tus padres dónde estás cuando les dices que tenemos escaparates o inventarios. Pero no, no me gusta actuar así. ¿Qué? ¿Me dices quién te proporciona las gangas o no? Mira, ¿sabes lo que te digo? Vete a la mierda.
Le he dicho que aquí no había nadie, pero dice que es amiga tuya y he tenido que dejarla. Te he seguido. Ahora ya puedo decir más cosas a tus padres. Por lo menos donde te ves con tus clientes. ¿Qué quieres? Pero si ya lo sabes. ¿Quién te proporciona a los clientes? No debes temer nada. No diré a nadie que ha sido tú quien me ha proporcionado el nombre. Tú déjame a mí. ¿Quién es? Marta no tuvo la culpa. Yo la seguí. Luego la amenacé. Por eso estoy aquí. ¿Y qué quieres de mí? Trabajar. Trabajar para usted. Estás loca. ¿Qué edad tienes, 18? Cumplí los 21 la semana pasada. Los hombres tienen gracia. Hace una semana yo podía ir a la cárcel muy fácilmente. Era una menor. Ahora podría ser una puta sin que nadie me diga nada. He estado esperando mucho tiempo. Mire mi carné. 21 años. Pero represento 17, ¿verdad? Y eso es una ventaja para usted. ¿Me puedo sentar? Sigue hablando. ¿No quiere tomarme en serio? Sé que le habrá costado bastante trabajo convencer a mi amiga Marta para que se fuera con un señor a la cama. Marta estaba atrasada. ¿Y tú? Yo lo que estoy es harta. Estoy hasta las narices de subirme en un 600 para que un chaval idiota me lleve a la casa de campo a meterme mano. ¿No vayas? Es que me gusta. Lo paso tan bien. ¿Pero qué gano yo actuando como una colegiala? ¿Un par de cervezas en un bar universitario o una cena de bocadillos? Vamos, que no. Oiga, necesito dinero. Mira, yo elijo las personas que me interesan. Y el camino que has seguido para venir aquí no me gusta. Llama a la policía si quieres. Yo no he venido aquí para denunciarla, sino para trabajar con usted. Mire. ¿Qué es lo que ves en tu casa para que hables así? Quizás lo mismo que vio usted en la suya cuando era pequeña. La persona que decide sobre las modelos fijas quiere conocerte. ¿Cree que le gustaré? Sí, creo que sí. Y si él está de acuerdo, puedes ganar mucho dinero. ¿Cuándo será eso? O sea que estás decidida. Claro, así puedo casarme antes. Me habías dicho que no tenías novio. Porque aún no se me había declarado, aunque nos conocemos desde pequeños. Tenía que venir a Madrid para que me sucediera lo mejor de mi vida. Me alegro, Laura. Enhorabuena. Te deseo lo mejor. Ya nos veremos. Oiga, pero entonces... ¿Entonces qué? Tenía que decirme cuándo me presento a ese señor. Tienes razón. Te avisaré 2 o 3 días antes. Así podrás pensarlo. No hay nada que pensar. Figúrese. Adiós. Hasta pronto. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Nada. Hemos venido a pasar el día juntos, a divertirnos. Yo dejé todas mis cosas por estar contigo. Tú tenías que hacer lo mismo. ¿Y estoy contigo? Has venido todo el tiempo seria. Quiero que me cuentes lo que te pasa. ¿Tengo yo algo que ver? No, claro que no. ¿Es tu trabajo? Sí. Es mi trabajo. Cuéntamelo. Hay poco que contar. Normalmente las mujeres que acuden a mí es porque quieren. Nadie les obliga. Buscan dinero, regalos o simplemente les gusta. Pero a veces te encuentras con alguna diferente. Alguna a quien tienes que convencer. ¿Vas a tratar de convencerla? Antes quizás lo hubiera hecho. ¿Y ahora? Ahora no podría. Qué silencio. Es como si solo viviéramos tú y yo en el mundo. Como si todo esto fuese de nosotros dos. Mira. Mira las casas pequeñitas. Parecen de juguete. ¿Cómo es tu casa, Marcos? Como otra cualquiera. Como las que se ven desde aquí. Unas paredes, un poco de jardín, una mujer, muchos libros. ¿Qué te pasa? Una tontería. Nunca habías hablado de tu mujer. ¿Cambia algo eso? No lo sé.
Todo estaba así cuando empecé a quererte. Para mí no cambia nada. Hola, Andrea. Julia, qué alegría. Oh, una odontonia Salam. Pero no debías molestarte. No es molestia, Andrea. Las orquídeas son las únicas flores que usted no puede cultivar. Y una al mes no arruinan a nadie. Y ahora, Julia, explícame tu problema. Lo ha notado. 50 años tratando con mujeres me dan ese privilegio. ¿Problemas de las chicas? No, qué tonta soy. No tendrías gesto de preocupación, sino de enfado. Un hombre. ¿He acertado? Sí. Isabel, ponla sobre la repisa de la chimenea, donde no le dé el sol. Llévala con cuidado. El problema reside en que no sabes cómo explicarle en qué consiste tu trabajo. Sabe a lo que me dedico. Y te pide que lo dejes, ¿no es eso? Lo dejaría. Pues no doy una. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Está casado. Por Dios, Julia. ¿Y eso es un problema? Andrea, ¿se ha sentido alguna vez sucia por el trabajo que realizaba? Ese cariño te ha calado hondo. Andrea, lo que hay entre Marcos y yo no es una aventura. Quizá él llegara a romper con su mujer o la estaría engañando siempre conmigo. En cualquier caso, sería muy generoso hacia mí. Yo, al lado de eso, me siento sucia. No sé si lo comprende. Sí, lo comprendo. ¿Y qué piensas hacer entonces, pequeña? Quizá la mejor solución sea cortar. El café tardaré en hacerlo. En cambio, el vino... Café. Desde luego, hoy en día es una ventaja ser mujer. Yo me mato por ganar más dinero y no lo consigo. Y a ti te ofrecen un dineral por quitarte un poco de ropa. No digas por quitarte un poco de ropa. Di por ponerme en traje de baño. Viene a ser lo mismo, ¿no? Luis, ¿por qué te empeñas en buscarle pegas a este trabajo? Contigo, para siempre. Y yo me comporto como un tonto celoso. ¿Estás celoso? Mucho. Luis, no te importa. No tienes confianza en que te quiero. Por favor, Luis. Venga, mi don Antonio, me tiene usted desquiciada, ande. Bueno, mujer, no te pongas así, que yo soy muy pasional y acabo enseguida. Y a mí me gusta que esto dure un rato. Es que yo no puedo resistirlo. Me cae usted muy bien. Casi nunca me pasa esto de ponerme así tan fuera de mí. Ande, quítese Pero esta. si solo llevamos aquí 5 minutos, que me conozco y acabo enseguida. Y voy a tener que ir a matar el tiempo en la cantina de la estación de Atocha mientras espero a que salga el tren. ¿Dónde va? A por un cigarrillo. Pero ¿cómo puede fumar ahora? No me haga sufrir. Quiero ser suya. Le juro que nunca me ha pasado esto. Pero, Mónica, siempre con las prisas. Al hombre le gusta creer que conquista a una mujer, aunque sea una mujer como tú. Le gusta pensar en el amor. Y todos los que han estado contigo se quejan de lo mismo. No puede ser casualidad, ¿no? 6 en un día. ¿Qué tiene de malo que gane más? Que nadie quiera verte el pelo. Pero, Mónica, si vuestra profesión es la mejor pagada del mundo, no tenéis que saber mecanografía, ni secretariado, ni tampoco hacer oposiciones. Solo vestir bien, pasarlo bien y embolsarse un buen montón de miles de pesetas cada día. Por favor, que hay asistentas jóvenes que ganan 100 pesetas a la hora fregando platos. Yo no vine a Madrid a fregar platos. Pues si sigues así, puede que acabes en eso. Es un señor muy simpático, que le dice cariño y se llama Marcos. No vuelvas a tomar el teléfono cuando suene. Hola, Marcos. Hola, Julia. Mañana he arreglado todo para tener el día libre, entero para nosotros. ¿Qué te parece? Lo siento, tengo muchas cosas que hacer, no puedo. Bueno, entonces traslado el trabajo mañana y pasado nos vamos donde tú quieras. Pasado tampoco podré. No sé cuándo. Gracias. Cariño, ¿te ocurre algo? No, pero no insistas, por favor. Cuando pueda te llamaré. ¿Le van mal las cosas del corazón? No te metas en lo que no te importa. Anda, márchate ya. Yo creía que las mujeres como usted no se enamoraban. Pues por lo que usted dice, debe ser un bombón. Lo es. Y no se preocupe, doña Julia vio su carne. Son 21 de verdad. Solo que bien rodados. Vaya, parece que tarda.
¿Cómo es primeriza en estas citas? Mire que le dije que no llamara al timbre. Buenas tardes. Usted es Marilú, ¿verdad? Pasa, hija, pasa. Llegas tarde. Hola. Hola. Enrique y... Mari, perdone que haya venido con retraso. Hay mucho tráfico. Bah, no tiene importancia. Bueno, pero no te sientas violenta. ¿Violenta yo? Si no estoy violenta. ¿Tiene un cigarrillo? Sí, claro que sí. Aunque yo fumo negro. Como yo. Pareces muy joven. No se preocupe, que no soy ninguna tonta. Podemos charlar un rato. Siempre es agradable. Yo tengo que irme a la cocina, porque si no me quedo sin cenar. Serviros más whisky, ahí tenéis el hielo. Oiga, a lo mejor tiene prisa. Podemos terminarnos el whisky ahí dentro, ¿no? Mira, Nati, prefiero que sea así. Cuanto más zorras son, más suave va todo y antes se acaba. Y esta de zorra tiene un rato, con esa cara de venir del colegio. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esos almacenes? Perdona. No te gusta hablar de tu vida privada. Lo entiendo. Y me parece natural. Aunque, oye, también me parece natural hacer estas cosas. Es una forma de luchar con la vida como otra cualquiera. ¿No piensas igual? Mari. 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 ¿Puedo pasar? ¿Te ocurre algo? No, claro que no. Estaba pensando y ni siquiera me daba cuenta de que me hablaba. ¿Cuántas veces habías estado antes en una casa de estas? En una casa así no, pero he estado con chicos muchas veces. Estás sudando. Y tiemblas. Pero bueno, ¿qué clase de broma es esta? ¿A quién pretendes tomarle el pelo? ¿Crees que soy un viejo o un gilipuertas? ¿A qué te crees que has venido aquí? Por favor, no se enfade, no se ponga así. Yo haré lo que usted me diga, lo que quiera, por favor. Quítate el sujetador. Iré donde me pida, donde quiera, pero no se lo diga. Ya no me darán otra oportunidad. Y necesito ese dinero. No te preocupes, no diré nada. ¿Ha llamado a alguien preguntando por mí? No, señor, nadie. ¿Está la señora en casa? Sí, señor, arriba. ¿Quiere que la llame? No, déjelo. Hola. Hola, cariño. No sabía que habías llegado. Vaya, cada día lo vas haciendo mejor. Me dejas mucho tiempo sola. A la fuerza tengo que perfeccionarme. ¿Vuelves a salir? Sí. Tengo que terminar un proyecto. ¿No te quedas a cenar? No puedo. Quizá regrese tarde, no me esperes. Marcos, ¿Sí? ¿te sucede algo? ¿A mí? ¿Por qué? No sé, te veo preocupado, raro. Y sé que lo de la urbanización marcha bien. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué va a pasar? Yo no puedo saberlo, pero tú podías explicármelo. Si no ocurre nada. Bueno, puede que sea una impresión mía. Anda, vete, tienes prisa. Hasta luego. Adiós.
Quizás la culpa sea mía. Ya me conoces. Soy poco expresiva, poco cariñosa. Mi madre decía que era la más arisca de mis hermanas, porque nada me daba ni frío ni calor. Pero se equivocaba, porque yo quiero muchísimo a Marcos. Estas cosas las suele una contar a una amiga íntima o a un familiar. Pero yo no tengo esa clase de persona, Alejandro. Por eso debo contártelo a ti, porque... Porque hay otra mujer. Si este problema no puedes discutirlo con Marcos, es porque lo ha originado él. Y cuando un marido origina un problema, suele ser siempre de faldas. Pero... ¿estás segura de eso, Sofía? No tengo pruebas, como decís vosotros los abogados. Pero cuando llevas 6 años casada con un hombre, presientes cosas y no sueles fallar. ¿Qué quieres que haga? Aunque supongo que no querrás que hablemos de los problemas que puede plantear una separación. No, no es eso. Quiero que trates de averiguar quién es ella. Creo que un abogado puede encargar eso a gente especializada. ¿Estás segura de que existe? Y si es así, ¿para qué quieres saberlo? No lo sé. Estoy un poco aturdida. Quizá para saber qué tipo de mujer es. ¿Qué tiene que no tenga yo? No lo sé. ¿Y si resulta que no hay otra mujer? Entonces dejaré que pienses que soy la mujer más estúpida del mundo. Espero poder pensarlo. 2 clientes en una semana, Mónica. Son muy pocos. He hecho justamente lo que usted me recomendó. No, Mónica, ni mucho menos. No has seguido mi consejo. Lo que has hecho es ir a la tuya de una manera descarada. Por eso te he pedido que vinieras. Vamos a aclarar esto. Si usted lo sabe todo, explíquese. ¿Hace falta? Claro que hace falta. Está bien. Sé con toda seguridad que te estás acostando a espaldas mías con clientes que yo te había presentado. Y eso no es lo acordado. Eso es falso. Le han llenado la cabeza de mentiras. Sabes que hay una ley en este trabajo. Portarse bien y cumplir con los que te ayudan. Yo lo hago. Estrella Galván, Pili Contreras, Mariconchi Veneras, Paquita Santillana. Vaya, esto también me lo dijeron, pero no quise creerlo. Muchachas a quienes tú buscas trabajo usando mis propios clientes. Vete y no vuelvas más. Claro que me voy. ¿Cree que una mujer como yo tiene que repartir el dinero que gana? Me basto y me sobro para saber lo que tengo que hacer. No me decías eso cuando me viniste a pedir por favor un trabajo. Cuando no tenías que comer y yo te ayudé. ¿A qué me ayudó? ¿A ser prostituta? A lo que tú querías ser. ¿O es que acaso sabes hacer otra cosa? Vete, Mónica. Pero te aconsejo que no te vuelvas a cruzar en mis asuntos. ¿Me pegará otra vez si lo hago? Vete. Nadie me ha dado una bofetada. Se acordará de esto. Vete. ¡Fuera! Laura, ¿quieres prometerme una cosa? Prometido. Cuando yo pueda decirte que te cases conmigo, ¿dejarás de ponerte trajes de baño? ¿Qué tiene de malo que también yo trabaje y gane dinero, Luis? Nos hará falta. Habías dicho prometido. Pero entonces tú, además de trabajar todo el día, tendrás que buscar otras cosas y hacer horas extraordinarias. Y yo no podré verte nada más que los domingos. No será tanto. ¿Y tú decías que yo era una mujer antigua? ¿Qué eres tú? ¿Te pareces a mi padre? No me gusta ese trabajo. Cuando nos casemos, quiero traer dinero a casa. Quiero ayudarte como tú haces conmigo. Y que por la tarde, al terminar el trabajo, estemos los dos libres, juntos, para ir donde tú quieras. No sé cómo te las arreglas para salirte siempre con la tuya. Te he llamado muchas veces y nunca has querido ponerte. Es preciso que hablemos. No, Marcos. Dejémoslo así. Arranca. Es mejor que no nos veamos más, Marcos. Tú tienes tu mundo hecho. Y yo tengo el mío. Te dije que después de conocerte no me importaban ni mi mujer ni mi casa. Solo me importas tú. Precisamente por eso. Julia, ¿es esa la razón? ¿O es tu mundo el que nos separa? ¿Y si fuera así? Tengo derecho a elegir mi propia vida.
No te pido que renuncies a nada. No podría juzgar a nadie, menos a ti. Te necesito. Por favor, Marcos, apártate de mi vida. Déjame. Antes de conocerte podía hacerlo todo. Tenía mis propias leyes. No me importaba nadie. Pero ahora cada vez es más difícil. Me siento sin fuerzas para seguir. No tienes derecho a destruirme. Déjame. Está bien, cariño. Esperaré a que puedas olvidar tu vida, como yo he olvidado la mía. Como verás, tu presentimiento era cierto. Hay una serie de datos que no refleja ese informe, Sofía. Julia es hija de un hombre que fue muy importante. Recibió una educación completa. Vino la quiebra y el padre huyó con una amante, dejando a su hija en la miseria. Por favor, Alejandro, no la santifiques. Me quitarías cualquier esperanza. Solo quería que supieras la verdad. Esa mujer nunca podrá justificar el oficio a que se dedica. ¿Qué le importa eso a un hombre si se enamora? ¿Qué vas a hacer, Sofía? Lo siento, don Esteban. ¿Quiere dejarme aquí? Solo tenías que citar a esa chica esta noche en mi apartamento. Es muy fácil Le decirle repito que no voy a hacerlo. Está bien. Tampoco puedo obligarte. Para un momento, Dámaso. Bueno, de todas formas, me has dejado este asunto bastante avanzado. ¿Qué te debo? No me debe nada. Buenas tardes. Diga. ¿Laura? Sí, sí, está aquí. Un momento, la aviso. Laura, te llaman por teléfono. ¿Sí? ¿Eres Laura? ¿Quién es? Soy don Esteban Valdés, de la fábrica de bañadores. Tengo buenas noticias para ti. ¿Otro? No, don Esteban. No. Más no. Estoy un poco mareada. Pero no creo que estés tan mareada como para no enterarte de lo que te voy a decir. Porque te voy a hablar de la cosa más importante de tu vida. La última chica que estuvo en tu misma situación, como tú estás ahora, hoy tiene una boutique propia. ¿Tanto ganó? Yo creo que tú puedes ganar mucho más. Tú vales más que ella. ¿Se gana tanto solo por desfilar bañadores? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Vamos, te tengo por una muchacha inteligente que sabe lo que quiere. Creo que tienes novio, ¿no? Supongo que pensaréis casaros. ¿Pero qué hace? Necesitaréis dinero. ¿Por qué? Tú eres una chica de hoy. Lo nuestro no iba a saberlo nadie. Pero si esto no tiene importancia. Déjame. Lo que sí tiene importancia es no tener dinero. ¡No me toque! Total, por vernos 1 o 2 veces a la semana. No necesito ese dinero. No seas tonta. Déjame tranquila. Tengo que marcharme. Suélteme. Espera. No se acerque. Espero que no te vayas. No te muevas de aquí. Pero quietecita y callada. No creo que te interese dar un escándalo. Porque nadie sabe lo que puede haber pasado aquí. ¿Qué quería? Está mi novia aquí, ¿verdad? ¿Su novia? ¿De qué me habla? Hola, Laura. Es usted bastante mayor. Casi un viejo. Piel tostada con rayos ultravioletas para que se noten menos las arrugas. Llevará faja, claro. Vamos, un viejo verde. Oiga, no sé quién es usted, pero no le tolero. ¡Salga de esta casa! Me iré. Pero luego. ¿Luego de qué? ¡De esto! Déjalo, Luis. Déjalo. Tranquila, Laura. Si no pasa nada. Un poco de mercromina, unas friegas de linimento y en unos días como nuevo. Y a probar con otra, a ver si hay más suerte. Buenas noches.
Perdóname, Luis. Tenías razón. Yo no podía imaginar. Yo sí. Yo me lo imaginé desde el principio. Pero ¿para qué iba a oponerme? Tú eres bastante gilipuertas y me hubieses dicho que era un señor muy fino, incapaz de nada feo, lo de siempre. Perdóname, por favor. Ya sé que no hay nada que perdonarte. Lo que lamento es el mal rato que habrás pasado. Y de ahora en adelante, como en los viejos tiempos, no harás nada sin el consentimiento de tu marido. Yo no te había dicho que iba a casa de ese hombre. ¿Cómo supiste que estaba allí? Me llamó por teléfono una mujer. Me dio la dirección y me advirtió lo que podría pasar con ese tipo. Ah, dijo que la perdonaras. ¿La conoces? Sí, la señorita Julia. Señora, la llaman por teléfono. Dicen que es urgente. Gracias. Perdonadme un momento. Pero, ¿quién es usted? ¿Está usted loca? Claro que no voy a hacerle caso, señorita. El señor Carvajal tiene toda mi confianza. No solo porque sea mi yerno, sino porque su honor está por encima de... ¿Cómo? ¿Ahora mismo? ¿No se lo cree? Es natural. Pero verá qué fácil es. Llámela por teléfono. Su número es el 407-5029. Señorita Julia Casares. Diga. ¿La señorita Julia Casares? Sí. Verá, usted no me conoce, pero me acaban de dar su teléfono. Una amiga de la señorita Marta García, la que trabaja en esos almacenes, en la sección de cristalería. No sé de qué me habla. Ya. Mi amigo me advirtió que diera su nombre. Se llama Fernando. Le estoy hablando desde los almacenes. Me gustaría ver esta tarde a esa chica. Oiga, ¿no podría llamarme en otro momento? Otro día. Ahora no tengo tiempo. Bueno, verá, es que estoy de paso. Mi amigo me dio la dirección para ver a la señorita Marta. Cartagena 204, tercero B. Es allí, ¿verdad? Si ya lo sabe todo, ¿para qué me llama? Para no equivocarme de piso. ¿Es allí donde suele ir Marta? Sí, es allí. Y déjeme en paz, por favor. No toques a tu hija. Déjala. Todo era cierto. Tu hija hacía horas extras. Pero no en la tienda. ¿Es la comisaría de policía? Has ganado tú. He terminado con todo. Te quiero, Marcos, te quiero. No quería venir. He tratado de no volver a verte, pero no puedo. Tendrás que ser tú quien me diga que me vaya. Tendrás que pedírmelo tú. No lo haré nunca, tú lo sabes. Julia, debo entregar estos planos. Ve a tu casa y prepara una maleta. Luego te recojo. Nos iremos, no sé dónde, pero nos iremos juntos. ¿Te vas? Es un viaje que ha surgido así, de improviso. No me lo esperaba. Iba a decírtelo ahora. Estaré poco tiempo fuera.
Por favor, Marcos, no te esfuerces. Te vas con esa mujer, Julia. Lo sé todo desde hace algún tiempo. ¿Y no me has hablado nunca? ¿Por qué? ¿De qué iba a servirme? ¿Qué puedo hacer? Luchar perdería, Marcos. Yo solo he tratado siempre de hacerte feliz, dándote un amor distinto, preocupándome por tus preocupaciones, alarmándome si te ponías enfermo, admirándote hora a hora. Pero en la alcoba perdería la batalla. Ella es una novedad para ti. No se trata de eso, Sofía. Sí. Has empezado un nuevo idilio. Entre vosotros todo será ahora apasionado. Las mujeres casadas creemos que el amor es algo normal, sin alteraciones, y que el sexo ya casi no importa. Y al hombre le importa siempre. Sofía, yo no sabría explicarte. Decide tú. Habrá que pensar en una separación. No creo que sea necesario. No podría soportar el que viviéramos juntos en una situación así. Y ahora vete. Te estarán esperando. Sofía, tenemos que hablar. No sé qué va a suceder, pero si no vuelves esta noche, si no vuelves en mucho tiempo, quiero que sepas que yo te espero, que siempre te estaré esperando. Andrea, Tase, qué alegría verla. ¿Sabe quién va a venir ahora mismo? Marcos. Es mejor que no le veas. ¿Por qué? Porque tienes que coger un avión para huir de España enseguida. Este billete es para Brasil. El avión sale dentro de 1 hora y no le puedes perder. Sería fatal para ti. ¿Qué ha ocurrido? Han llegado varias denuncias acusándote. Acusaciones muy graves. Me lo acaban de comunicar amigos que me deben favores. Pero, Andrea, otras veces ha pasado y se ha podido Sí, ya arreglar. lo sé, pero esta vez no. Si lo que está sucediendo no fuera tan grave, no estaría aquí, Julia. Llevo varias horas tratando de parar esto. He recurrido a amistades que nunca había utilizado. Pero no he conseguido nada. Ha sido inútil. La policía puede llegar en cualquier momento a detenerte. Pero, Andrea, Marcos va a venir de un momento a otro. Yo tengo que esperarle. Es mejor que no le veas. Él querría ayudarte, pero no debes mezclarle en un escándalo. Le perjudicarías. Toma. Es todo el dinero que he podido reunir. Abajo tengo un taxi esperando. Julia, por Dios, escapa, vete ahora mismo. No puedes esperar. ¿Dónde tienes el pasaporte? Julia, ahora solo puedes pensar en salvarte. ¿Julia? Julia. La señorita Julia ha salido. Por lo menos la vi pasar con una maleta. ¿Sabe dónde fue? Oí que le decía al taxista que la llevara a Barajas.